Bien, nos acompaña a esta hora de la mañana Carlos Caro, abogado penalista, además es en efecto analista de estos temas, así que vamos a conversar con él sobre la situación legal de Nadine Heredia, quien por cierto tiene una investigación en curso, así que los jueces lo que hacen es tomar, por ejemplo, los pedidos de los fiscales en cuanto a medidas limitativas si es que no se respeta el debido proceso. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Central de Informaciones. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ve el caso de Nadine Heredia? Y yo empezaba con el tema de la responsabilidad de un juez y un fiscal, ¿no es cierto? En el sentido de saber que el proceso o el debido proceso está protegido, ¿no? Y si no lo está, para eso pide medidas limitativas. Claro, que hay que tomar en cuenta que en el mes de junio el Juzgado Penal Nacional impuso a la señora Heredia impedimento de salida del país, el cual venció efectivamente en el mes de octubre, no se ha prorrogado, el fiscal no ha visto la necesidad de hacer esa petición, por lo tanto ella es libre de poder entrar y salir del país en el momento que lo juzgue conveniente, por eso no hay ningún problema. El detalle es que dentro de las medidas de conducta que también le impuso el juzgado, estaba la obligación de informar al juzgado de todo cambio de domicilio o todo viaje que ella pudiera realizar. Entonces, no era que tenía que pedir permiso para salir de viaje, ni cambiar de domicilio, pero sí tenía que informarle al juzgado. Eso, entiendo yo, por lo que he escuchado de su defensa, ha sucedido. El problema surge con el siguiente, digamos, la siguiente medida restrictiva, que es que ella tiene la obligación, según la orden judicial confirmada por la sala, de firmar cada 30 días el cuaderno de registro del juzgado o el control biométrico. Y ahí la defensa de Nadine Heredia, por lo que hemos podido leer esta mañana, ha solicitado que ese mandato judicial se cumpla fuera del país. A través de la embajada o las alegaciones que se encuentran en el lugar. Exactamente. Entonces, eso sí es algo que tiene que ser aprobado por el juez. Si el juez no aprueba eso, la señora Heredia va a tener que venir al país cada 30 días a firmar o hacer el control biométrico. Si ella no viene, lo que puede pasar ahí es que el fiscal solicite la revocatoria de la medida de comparecencia con restricciones y claramente podría alegar que existe peligro procesal en el sentido de que ya cesó el arraigo de Nadine en Perú, ha cambiado de domicilio y no tiene, digamos, el ánimo de cumplir o acatar las citaciones del juzgado y por lo tanto podría pedir incluso una orden de detención. Y una orden de detención, además de arraigo al país. Así es, una orden de detención que implicaría pues una búsqueda a través del Interpol para que sea capturada y traída al Perú. Y ahí no hay inmunidad que pueda protegerla en la medida que no estamos hablando aquí de un delito político y el nombramiento de ella como funcionaria de la FAO se ha dado con posterioridad al inicio de este proceso judicial, de manera que no habría inmunidad que la proteja y cualquier procedimiento tendría que cumplirse en esos términos. Bueno, Canciller Luna ha sido claro al decir que en efecto no hay ningún tipo de inmunidad que ella la beneficie en ese sentido. Todos los ciudadanos peruanos están en todo caso en la obligación de comparecer ante la justicia. No hay mayor acuerdo en ese aspecto, ¿no es cierto? Así es, y en ese sentido el juez también ha sido muy claro, ¿no? El juez ha declarado esta mañana que podrían aplicarse medidas más drásticas si es que ella no cumple los mandatos del juzgado, en particular, como digo... Como usted lo ha señalado, ¿no es cierto? Que en este caso es la búsqueda de la ubicación y además sustraerla del lugar para traerla nuevamente ante la justicia, lo cual no sería conveniente. Lo otro sería que ella vaya y venga, ¿no es cierto?, a firmar el cuaderno. Así es, yo creo que su defensa baraja las dos alternativas, ¿no? La alternativa de que el juzgado le concede el pedido y ella pueda registrar la firma cada 30 días en Suiza, o la otra opción es de que tenga que venir. ¿Y eso se puede hacer con facilidad? ¿Que el juez le pueda dar esta posibilidad a Nadine Heredia de firmar el cuaderno fuera del país a través del consulado? Fíjese, o sea, ya se han visto en otros casos, imagino. Eso se ha visto en otros casos y es algo que procede en la medida que existe un trabajo previo. Entonces, si es que por motivo de trabajo una persona reside en el extranjero o tiene una nacionalidad diferente, por ejemplo, procesan a alguien de los Estados Unidos en Perú, lo razonable desde el punto de vista judicial es que se realice el control biométrico o el control de la firma en la embajada del país donde esta persona está residiendo. Eso suele ser así, pero básicamente para ciudadanos de otra nacionalidad que no sea la peruana. En este caso estamos hablando de un trabajo sobreviniente. Evidentemente el juzgado no la puede privar del derecho al trabajo. Sí, claro. Además de que está certificado, porque lo está haciendo la FAO de una manera muy concreta, emitiendo un comunicado, además indicando de que ella cumple con los estándares para el puesto al cual ha sido designada, ¿no? Exactamente. En este caso es ser oficial de enlace. Exactamente, ella tiene el derecho al trabajo, goza de la presunción de inocencia como cualquier procesado, pero tiene que someterse a la regla de conducta que le ha impuesto al juzgado. Y si no lo hace, como digo, la Fiscalía puede pedir su detención. ¿En qué momento se pone en peligro el proceso? Bueno, el peligro procesal es algo que se interpreta en dos sentidos: peligro de fuga
o peligro de entorpecimiento probatorio, ¿no? Entorpecimiento es cuando no asistes a juzgado, por ejemplo, o no brindas tu testimonio. Así es, cuando el juzgado te cita y no vienes, o cuando te vas, tu paradero no es conocido, no vienes a firmar el libro cada 30 días. En este caso, la defensa de Nadine Heredia indica de que ella sí está colaborando y colaboró desde un primer momento con la justicia, por lo cual ese aspecto para la defensa no existe. Así es. Pero existe este peligro procesal de fuga, que en el caso es irse de fuga, ¿no? En caso llegue el 30 y ella no cumpla pues con el registro correspondiente y el juez no le haya autorizado que lo haga fuera del país. Ese es, digamos, el contexto procesal en el cual se va a discutir en los próximos días la situación de la señora Heredia. Usted que es conocedor de las leyes, ¿qué tanto sabemos respecto al tema de la inmunidad de la que gozan algunos funcionarios? En este caso, por ejemplo, se habla de que sí, un funcionario de Naciones Unidas que va a trabajar en otro país, ciertamente tiene inmunidad. Y esto, en todo caso, ¿para qué le sirve, ¿no? Claro, la inmunidad es un mecanismo de protección para que los funcionarios internacionales, de organismos internacionales que realizan este tipo de misiones, puedan, digamos, realizar su trabajo sin ser interrumpidos por los contextos caóticos que se puedan dar en un país, ¿no? Contextos políticos, violencia, etcétera. Entonces, digamos, tiene un sentido de protección para el funcionario diplomático en la medida que digamos, esté cumpliendo con sus funciones. En el caso de la señora Heredia, o de cualquier funcionario que tenga un proceso en su país, para empezar, digamos, la inmunidad, como ya ha dicho el canciller, no le alcanza a los ciudadanos peruanos, porque estamos hablando de un proceso que se está siguiendo en su país, no está siguiendo en el país donde ella está cumpliendo una misión. Y por otro lado, está la restricción dada en el sentido de que este es un delito, presunto delito precedente, no tiene nada que ver con la designación de la señora Heredia en la FAO. De manera que este proceso es un proceso que proviene desde el año 2015, es anterior a su nombramiento, de modo que ninguna inmunidad la podría alcanzar. Además es un delito que está vigente, todavía no ha prescrito absolutamente para nada, ¿no es cierto? Además es un delito que debe ser probado. Así es, y en eso la jurisprudencia es muy clara, porque en el caso de congresistas, exministros o incluso el expresidente, una vez que cesa la función, o si estamos hablando de delitos, muy bien, que se han cometido con anterioridad a la función pública, entonces la inmunidad no la protege. Ahora estamos hablando de un delito bastante delicado, que es el lavado de activos, que imagino en Suiza están bastante sensibilizados en ese aspecto, ¿no? Porque Suiza es uno de los países que más ha combatido este delito. Efectivamente, de manera que yo pienso que las autoridades suizas, de ser el caso, ¿no?, de llegarse a una situación extrema, van a colaborar con todo lo que sea necesario con la justicia penal, como siempre lo ha hecho, ¿no?, desde los casos de Montesinos y Fujimori. Y Fujimori, que además permitieron ellos, por ejemplo, el tema de la repatriación de los capitales que fueron sustraídos del país, ¿no? Así es. Porque Suiza después era considerado cierto paraíso. Una suerte de paraíso fiscal, ¿no? Exactamente. Ahora, en el tema de lo que ella podría hacer, no sé, o sea, llevar a su familia, eso no hay mayor problema en ese aspecto. Sí, claro, su familia, o sea, ni el expresidente ni sus hijos tienen impedimento de salir del país, o sea, los menores de edad, desde luego que no habría forma. Y en el caso del expresidente, la Fiscalía no ha solicitado, digamos, el impedimento de salir del país, de modo que el expresidente puede circular libremente, dando aviso a pesar de que él está incluido dentro de la investigación, ¿no? Ahora, si cambia la figura, las investigaciones determinan que tiene algún tipo de responsabilidad, ahí ya podría él... Claro, de momento no se le ha pedido el impedimento de salida. Además porque goza de cierta inmunidad también. El presidente de la República o los expresidentes tienen un plazo perentorio para poder no ser tocados por la justicia, al menos que lo levante el Congreso de la República. Sí, ¿no? pero en este caso no le aplica al expresidente Humala, porque no estamos hablando de un delito de función. Como es un delito común, que es el lavado de activos, se le ha podido procesar de manera directa sin autorización del Congreso de la República. Por eso que el fiscal Juárez de inmediato lo incorporó en el proceso hace algunos meses. Eso, por ejemplo, y digamos ya no ha habido inmunidad que lo proteja. Eso es interesante, ¿no es cierto? Porque hay diferentes tipos de enfoques respecto a esa situación, porque hay quien decía, no, al presidente no se puede tocar, o al expresidente, porque tiene en efecto esta inmunidad, y usted lo dice claramente, ¿no? En este caso, si fuera un delito de función, y no lo es un delito común y un delito que tiene cierta tipología, ¿no? Así es. La Constitución es muy clara en que la inmunidad lo protege al presidente hasta 5 años después de su función por delitos de función. Estamos hablando de delitos comunes, desde que cesa su mandato ya no tiene inmunidad alguna. ¿Ni siquiera esto de ser investigado por un fiscal superior o un fiscal supremo? Para nada, porque eso se daría, un fiscal común podría tranquilamente... Como está pasando en el caso de lavado de activos y el fiscal Juárez, exactamente. Bien, ok. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, el doctor Carlos Caro, abogado penalista aquí en Central de Informaciones. Vamos a una pausa, regresamos.